todos y todas. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Evangelio de Juan. Bien, voy a decir algunas nociones para que comprendamos todos, porque yo propuse de manera muy rápida el tema de la meditación, que es el tema que está llevándose a cabo este año en la sección médica en Suiza. La meditación en el ámbito de la medicina, pero me dije, ¿por qué no abrirlo a todos los campos de la actividad humana? Entonces, porque todos tenemos una noción profunda, o unos y otros menos profunda, de lo que es meditar, pero creo que la mayoría de nosotros no tiene totalmente claro cuál es la propuesta de la antroposofía dentro del campo de la meditación. Les voy a decir 3 palabras sobre esto. Si yo a todos ustedes que están aquí presentes les hago esta cuestión, ¿qué es para ti meditar? Seguro que voy a tener respuestas diferentes de cada uno de ustedes y eso es interesante. Pero necesitamos conocer cómo es considerada la meditación en el ámbito de la ciencia espiritual y que va de acuerdo con el desarrollo del alma de conciencia que estamos viviendo en nuestros tiempos, regenteada por Micael. Bueno, tenemos la idea y la imagen de que meditar es estar en paz, por un lado, es decir, robarle al mundo unos minutos para nosotros, unos segundos. Pero escuché de uno de mis grandes maestros en Europa que deberíamos ser capaces de meditar en la avenida más ruidosa de la capital a las 2 de la tarde. Entonces, imagínense que están en Insurgentes a las 2 de la tarde en tiempos de no COVID y ustedes quieren meditar ahí y lo pueden hacer. Vamos a ver de qué se trata. Para empezar, la propuesta esencial de la antroposofía es impregnar de nuevo todos los ámbitos del quehacer humano con el conocimiento esotérico surgido de los centros de misterios. Pero no de la misma manera, puesto que en aquel tiempo nuestra conciencia era distinta. Eso ustedes lo saben, la ciencia oculta. Otros tenemos la idea de que meditar es permanecer el mayor tiempo posible en un pensamiento repetitivo, tranquilo, que logra centrarnos sin que ningún elemento del mundo exterior nos saque de ahí. Eso es correcto también. Para otros, meditar es simplemente relajarse. Para otros es estar con Dios. Para otros es estar en paz. Todo eso es correcto. Pero ahora vamos a aprender algo más. Algo que es bastante complejo. Pero bueno, el reto de esta época es así y es maravilloso por eso. Para la ciencia espiritual, meditar no consiste solamente en fijar nuestra atención en una frase, en un aforismo lleno de sentido tal vez, en un pensamiento de un gran iniciado o en algo que ha surgido de nuestro propio interior. No es solamente eso. Nos explica el maestro Steiner, es decir, era un maestro, que cuando estamos enfermos, por ejemplo, y viene muy al caso en este tiempo, estamos mucho más cerca del mundo espiritual que cuando estamos sanos, entre comillas. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entender eso? En el curso normal de la vida estamos más alejados del mundo espiritual que cuando estamos enfermos. Esto nos podría llevar a pensar que para vivir o para convertirnos en ese cáliz que recibe los pensamientos del mundo espiritual, tendríamos que estar siempre enfermos. Y pues tampoco es muy lógico, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que crear en nosotros
ese estado anímico espiritual que tenemos cuando nos enfermamos. Estábamos comentando hace rato de que algunos de nosotros hemos estado muy enfermos y estaría muy bonito que meditáramos, para usar la misma palabra, sobre qué resultó de esta llamada de atención del mundo espiritual. Es ahí cuando realmente nos ponemos en sintonía con el mundo espiritual de manera natural, pero meditar antroposóficamente hablando es poder lograrlo a voluntad. Es decir, la enfermedad va transformándose en otra cosa. Pero si ustedes quieren, les puedo decir crudamente, pues provóquense una enfermedad para que puedan meditar bien. Tampoco es totalmente real ni bonito. Muy bien. Nos dice el maestro Steiner, meditar es lograr conscientemente separar el binomio superior del binomio inferior. Todos sabemos de qué estamos hablando, no vamos a entrar en detalles. Hemos repetido al cansancio la constitución humana, la cuadripartición humana. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para provocar ese estado que es natural en el sueño y en la enfermedad para poder meditar como debemos meditar en estos tiempos? Mantener una actitud meditativa, ¿qué viene siendo? Es lograr que esa conexión con el mundo espiritual dure el tiempo que nosotros decidamos, ¿sí? Si en tiempos muy recientes todo mundo agarraba su mochila, sobre todo la gente de cabello largo, y se iba a India a buscar al gurú, ahora donde tenemos que ir es al interior de nosotros mismos. Nuestro gurú está adentro y es nuestro yo superior. Ya los tiempos cambiaron mucho. La fuerza del yo nos lleva a tomar decisiones esenciales en nuestra vida, ya no tienen que venir de afuera, sino de nuestro propio interior. Pero bueno, vamos al grano, ¿en qué consiste? Porque ya me quedan poquitos minutos. Nosotros, seres humanos de esta época del alma de conciencia, tenemos una actitud muy natural y a mí me causa mucha admiración. Todo lo queremos comprender, hacerlo nuestro. ¿A través de qué? A través del intelecto. Y así está bien, eso es bueno. Pero hay cosas que no podemos aprender a través de las ideas, a través del pensar. Hay cosas que están ahí para que las aprendamos con otras herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas? Si en esta etapa de la conciencia, la intelectualidad en esta encarnación, además, es lo que prima y está bien, el intelecto es necesario. ¿Qué nos propone la antroposofía aquí? Que utilicemos este intelecto para obtener una especie de extracto de esencia de cualquier idea o palabra que nos venga. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la lingüística y a los fonemas y a todas esas cosas tan doctas que saben todos los que estudian letras, que son bonitas, la etimología y todas esas cosas, podemos sentir que detrás de las palabras hay algo más que sonidos, que hay una idea. Steiner lo llama la idea. Y parafraseando a Goethe, cuando dice que no puedes conocer la verdad, la realidad del vegetal si lo estudias fragmentado, porque falta el vínculo de la vida. Lo mismo sucede con las meditaciones. Si nosotros estamos repitiendo, por ejemplo, cualquier meditación que nos haya dado el maestro o que ustedes hayan sacado de sí mismos, vamos a estudiar esta. En mi corazón vive la fuerza del sol. ¿Qué es lo primero que viene a nosotros? La imagen del sol. Y yo mismo con un sol aquí. Y eso es intelecto. Y está bien en un primer tiempo, pero yo como estudiante de antroposofía tengo que saber que atrás de esa imagen hay algo más. Y nos explica Steiner en el curso de medicina de la Navidad de 1924, que esa idea solo la podemos encontrar con la fuerza que tenía nuestro yo en nuestra vida anterior.
no la encontramos con la fuerza de nuestro yo actual. Yo sé que lo que les estoy diciendo les va a mover mucho. Qué bueno, porque además mi tiempo está muy contado, ¿verdad? Ni 100 que ya me tengo que callar. Hola. No, hasta 9:35. De ninguna manera. Bueno, ok. Se puede abrir más, no es sí. Muchas gracias. Bien, repito, la meditación de estos tiempos la tenemos que hacer con la fuerza que teníamos en nuestro yo, en nuestra vida anterior. Y lo que cultivemos en nuestro yo en esta vida, en esta encarnación, nos va a servir para la futura. Es decir, todo está conectado, todo es un proceso. Yo decidí explicarles esto antes porque me di cuenta que era necesario, que se estaba esperando de mí que yo diera textos. Y textos sobran, los pueden inventar ustedes. Nosotros como médicos, como terapeutas, seguido, bueno, al menos yo lo hago muy seguido, escribo pensamientos para que mi paciente los estudie y los medite. Pero ese es otro tipo de meditación. Cuando la meditación es para mi propia autoeducación, que va muy de la mano con el título de este encuentro, de lo individual a lo social, o sea, ¿cómo voy yo a derramar el resultado de esa meditación en el grupo del que formo parte o en la humanidad entera o según mi oficio, ¿no? En el grupo de niños, en el colegio de profesores, en el círculo de terapeutas, entre los artistas, etcétera, etcétera, en todas las ramas del quehacer humano. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, se trata de actualizar en esta encarnación, en este momento de nuestra biografía, algo que aprendimos en nuestra vida anterior. Y es cuando los mexicanos, al menos no sé si en otras lenguas debe existir también, decimos, me dio la corazonada, ¿no? Me lo dijo algo. Y a eso le llamamos corrientemente intuición, aunque no tiene nada que ver con la intuición vista desde el punto de vista de la ciencia espiritual. Pero así le llamamos, o sea, existe ya en nosotros per se una noción, algo conocido de lo que existe detrás de las palabras. ¿Nos estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, la propuesta de la ciencia espiritual o antroposofía es no analizar las palabras. Si yo les digo, la fuerza, en mi corazón vive la fuerza del sol, ustedes van con el intelecto captando cada palabra y se formaron esa imagen. Pero meditar en antroposofía es repetir tantas veces esta frase con un ritmo, con una cadencia. Ya saben que la palabra ritmo está en el medio de todas las actividades que hacemos en antroposofía. Repetirla hasta el punto en que tú sientas que no estás diciendo nada, que lo que dices no son más que sonidos, fonemas, dicen los lingüistas. No son más que sonidos, pero que detrás de esos sonidos hay algo. Por eso quise empezar esta plática pequeñita con el inicio del Evangelio de Juan. El verbo, el contenido verbal, la sonoridad verbal de lo que decimos y lo que pensamos, no de lo que contienen los conceptos. ¿Me doy a entender? En mi corazón vive la fuerza del sol. Cada uno de estos fonemas para mí tiene un significado. Debo trascender ese significado literal, esa comprensión intelectual, para aprender la idea que está en el fondo de esto. Tengo que echar mano de lo que cultivé en mi vida anterior. Y de eso, de ese tesoro que yo edifiqué, tengo que sacar la imagen de lo que hay detrás de esos fonemas. Eso es meditar en antroposofía. Llegar a repetir tanto la misma frase, el mismo fonema, el mismo aforismo, que de repente ¡fum!, desaparece todo significado, todo concepto, y solo queda la esencia. Como dice Goethe, solo queda el vínculo, solo queda lo que es, no lo que yo he fabricado. Espero que me doy a entender. Y aquí
nos encontramos con algo muy interesante para nuestros tiempos. La gran diferencia que existe entre información y sabiduría o conocimiento. Por algo hay una ciencia que se llama informática, ¿sí? Entonces, una cosa es acumular los libros de Steiner en nuestra mesita de noche y que se estén rebosando todos los papeles y conferencias y ahora videos en los cajones de nuestro escritorio. Eso no nos hace mejores seres humanos o que tengamos lleno de diplomas nuestro estudio. Eso no nos convierte en seres mejores. Es el ahondar en el contenido esencial de esas cosas lo que sí nos puede ayudar a ayudar al prójimo. ¿Sí? Y ayudarnos a nosotros mismos primero, por supuesto, porque también hay que saber que el trabajo antroposófico, empezando por la meditación, es un trabajo totalmente individual. Tiene que empezar en nosotros. No podemos ir afuera a buscar a ese gurú que nos va a decir, es por aquí, es por allá. Podemos ayudarnos con pequeñas herramientas que nos van dejando los grandes iniciados, pero la verdad la vamos a encontrar nosotros mismos. Bueno, espero que se entendió lo que es. Nos dice un gran maestro que se llama Georg Kühlewind, que yo lo admiro mucho, Kühlewind. Él escribe mucho sobre los niños estrella, sobre los niños diferentes que estamos recibiendo en estos tiempos. Él dice, tenemos que llegar a pensar como piensa el niño hasta los 3 años, cuando todavía no se ha adueñado de la lengua materna. ¿Cómo piensa un niño de 1, de 2 o de 3 años? No podemos decir que no piensa como nosotros, pero tal vez hay alguna forma que podemos llamar pensar en él. ¿Cómo aprende a hablar? ¿Cómo aprende a conjugar los verbos? No le damos clases de gramática y me van a decir, por imitación. Eso yo lo siento un poquito falta de mérito para el niño pequeño, perdón. Yo considero a los niños hasta los muchos años, pero sobre todo hasta los 3 como pequeños genios, porque traen un conocimiento fresco de las cosas y al mismo tiempo esencial, ¿no? ¿Cómo aprende el niño? Ese es un gran enigma. Él no está pensando como nosotros, sin embargo, capta el pájaro que canta, capta la flor que se abre, habla con los bichitos, se sienta en el suelo y platica con las hormigas. O sea, ¿cómo le hace ese niño? Pues piensa sin conceptos. Echa a andar su actividad pensante sin conceptos. Por eso Cristo dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso hay que entenderlo literalmente. Los niños saben porque son niños, no porque piensan. El intelecto todavía no está desarrollado en ellos, sin embargo son sabios. Tenemos que recuperar ese niño en nosotros. Y la propuesta antroposófica va por ahí. Llegar a pensar sin conceptos, pero permanecer en el pensar. No estar en flor de loto 3 horas y de pronto los jitomates aumentaron de precio. A todos nos pasa, ¿no? Es difícil porque el mundo exterior está ahí para ello y cumple a la perfección con su papel de distractor. Porque esa es su tarea y es un estímulo para que nosotros reforcemos la fuerza de nuestro yo y digamos, no. Mundo exterior, gnomos y toda su banda, quédense donde están. Yo estoy haciendo otra cosa ahorita y no voy a permitir que ustedes entren en mi pensar. Ahorita estoy ocupando este espacio para otras cosas que yo considero esenciales. Bueno, es como si le saliéramos adelante a nuestro intelecto. Es como si le ganáramos ventajas sobre el intelecto utilizando fuerzas innatas en nosotros. Entonces hablaba yo de que hay 2 tipos de meditaciones. Unas son para nosotros. Lo mejor es que salgan de nosotros, aunque los grandes maestros nos han dejado cosas muy hermosas, pero seguro que nosotros podemos hacer nuestras propias meditaciones. Si hemos comprendido cuál es el camino que hemos de seguir para realizar una meditación antroposófica.
porque igual podemos centrarnos en la idea como hacen los pacientes, en en el concepto, como hacen los pacientes, y para ellos elaboramos meditaciones o aforismos que les ayuden dentro del área intelectual, ¿sí? Porque nosotros no podemos forzar ni convencer a nadie de que haga las cosas de otro modo, sino como a él le parecen correctas. Podemos proponer, pero nunca podemos imponer nada. No es de acuerdo con el concepto de la libertad que hemos aprendido en antroposofía. Bueno, espero que tengan muchísimas preguntas, porque es así como uno aprende. Que tengan muchas dudas, que me llamen para decirme que estoy loca. Me encantaría, porque ese puede ser el punto de partida de un diálogo muy interesante entre seres humanos que queremos crecer. Por eso yo afirmo que yo sigo siendo estudiante de antroposofía. Todos me dicen maestra, y yo digo entre mí, ¿maestra de qué o de quién? Maestra de mí misma, trato todos los días, no siempre lo logro, pero bueno, son cosas egoicas que no hacen daño, pero en mi ser interior yo digo, apenas estoy en kindergarten de la antroposofía, o sea, denme chance, pero ahí vamos, ¿no? Juntos. Bien, entonces, ¿qué nos lleva? 2 minutitos. ¿Qué lleva implícito la meditación antroposófica? Una palabra que es mágica y que la usamos con mucha banalidad, como usamos todas las palabras hermosas, es soltar. Nada me pertenece, ni mi cuerpo físico. Tal vez mi alma sí, pero mi cuerpo físico me lo regaló la tierra y se lo tengo que regresar enriquecido cuando me voy. Lo mejor sería que me hicieran composta, pero ese es tema para otra plática. Bueno, soltar, soltar, soltar. Nada me pertenece, mucho menos las ideas. Yo puedo crear ideas, pero hay muchas que ya están hechas. Yo solo las capto. Pero a partir de ahí yo tengo que volverme colaborador con las entidades espirituales. Tengo la obligación moral de hacerlo. Ese es el objetivo principal de que yo, entidad espiritual también, esté encarnado en esta época. Tengo que convertirme en co-creador junto con las entidades espirituales. Las ideas no son cosas que nos pertenecen. Las ideas son de todos. ¿Y cuántas veces decimos, no, este es mi proyecto? No, esta es mi manera de hacer, mi. Eso es egoico y es necesario en la tierra, pero tenemos que darnos cuenta que traspasando cierto umbral nos estorba. Las ideas son de todos y cada uno tiene una manera distinta de aprenderlas y eso se respeta. Entonces dejamos de considerar que las ideas geniales nomás son mías, para empezar. Bueno, ¿quiénes deben o a quiénes está dirigido con más vivacidad hacer 5 minutos para empezar? Los primeros 10 años, 5 minutos diarios. Meditación. Practicar meditación todos los días es lo mismo que respirar, que comer, que aprender. Debe estar incluido en nuestra dinámica diaria. 5 minutos no más, pero de una meditación bien llevada. ¿Sí? O sea, una meditación correcta y sobre todo, nunca debe estar condicionada por una obligación. Si lo hacemos obligados, no va a tener ningún efecto positivo. Y la mayoría de nosotros cuando empezamos lo tomamos así. Híjole, no, ahorita tengo que meditar. Cuando dices tengo, ya le restaste fuerza. Pero cuando dices, no, este es mi tiempo. Ahorita voy a meditar. O sea, es muy distinto. Estoy vistiendo esa decisión libremente elegida con el calor de mi entusiasmo. Vean la diferencia. Entusiasmo, literalmente, etimológicamente significa, ¿qué significa? ¿Quién sabe? Dios en mí, en Deus es me. Dios en mí, eso significa la palabra entusiasmo. Y siempre lo ponemos en colateral con el calor del entusiasmo, el fuego de la voluntad. Si yo no lo hago porque estoy convencido o convencida de que es algo que me va a ayudar a crecer y que quiero hacer porque me gusta, mejor no lo hagan. Puede resultar
cosas negativas, porque ustedes saben que no todas las entidades que nos rodean nos aman. Hay unas que nos meten zancadilla y ahí es donde aprovechan. Hay que tomarlos en cuenta, forman parte de nuestro entorno también. Entonces váyanse con esto. En antroposofía, meditar es poder percibir la idea que late detrás de una frase. La idea con letras grandototas, no cualquier cosa, ¿sí? Mediten en eso. Meditar es poder percibir la idea que está detrás de una palabra. Lo que hay detrás, lo que dio origen, lo primordial, lo prístino. Y eso solo lo podemos lograr con otro tipo de fuerzas que las que usamos todos los días para vivir en la Tierra. Entonces, no podemos descubrir esa idea se nos va a escapar todas las veces que tratemos de aprenderla a través del intelecto, a través del concepto. Hay que llegar a pensar sin conceptos. ¿Qué más les puedo decir? Que ya me pasé. Invéntense sus propios motivos de meditación, pero sepan que no van a meditar en lo que quiere decir la palabra, sino en lo que está detrás de la palabra. ¿Hecho? Hecho. ¿Puedo cerrar con la misma frase que empecé? Me gustaría, si me lo permiten. Muchas gracias. En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Esta frase dice muchas cosas. Toda la ciencia oculta está resumida ahí, para mí, y yo solo me hago responsable de eso. Muchas gracias por su comprensión, por su gran aptitud para soportarme.